Señor, en esta mañana una vez más. Gracias, Señor. Aquí estamos, Dios mío. Te damos gracias por el servicio de hoy. Te pedimos tu misericordia, que sea tu obrando, Señor amado. Que tú sigas dirigiendo, que tú sigas tratando, Padre Santo, en el nombre de Jesús, como tú sabes que necesitamos. Alabado sea Dios. Gracias por este lugar, Casa de Dios y Puerta del Cielo, por el remanente. Gracias. Gracias por las oraciones que nos permitiste en esta mañana. Mira la clase de hoy, la respuesta al Evangelio. Mira el texto áureo, Dios mío, que nos indica, bendito sea el Señor para siempre. Y lo voy a releer un momento más, por favor. Hay poder en Jesús. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11, es el texto áureo, el texto de oro en esta mañana, que nos indica que debemos de escudriñar las escrituras, que debemos buscar y buscar en Dios para ver estas cosas si son así, para saber y aprender de ellas y ser nutridos, para que podamos dar por gracia lo que por gracia recibimos, pero para que estemos claros en lo que Dios nos dice. Por eso pedimos a Dios que nos dé entendimiento y nos dé la capacidad para saber y para dar, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a tener un cántico. Quiero cantar el Salmo 133. Después te voy a pasar, amado hermano, amén, para que tú tengas el devocional. Amén. Puede cantar cánticos e himnos. Alabado sea el Señor. Puede cantar con el himnario. Puede cantar coro para la gloria de Dios. Amén. Te voy a pasar un himnario. Bendito sea Dios, para que te vayas preparando si quieres cantar himno, pero si tiene coro también nos gozamos. Amén. Voy a cantar el himno, el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová su bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová su bendición. Amén. Damos gracias al Señor, al nombre de Cristo, gloria, y a su gloria más gloria, y seguimos en victoria con el Cristo de la gloria. Hay almas que salvar y somos más que vencedores porque Cristo venció primero. Gloria al que vive para siempre. Amén. Vamos a continuar así con hermano, adelante con el devocional en esta mañana. Hay poder en Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Seguimos aquí, Señor, en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, gracias. Vamos a cantar un corito cuando ya se pase lista. Adelante. El himno 20. El himno 20. Amén. Gloria a Dios. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas A su patria lleguen ya, y que si al pasar la lista haya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar con vida, y se le a pasar la lista allí de estar. Cuando allá Se pase lista, cuando allá, ponte de pie. Se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad.
Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que si al pasar la lista haya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá Se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando las trompetas suenen, aleluya. Oh, en aquel día final, bendito sea Dios para siempre. Que podamos estar allí para decir a nuestro nombre amén. Gloria a Dios. Seguimos en esta hora, precioso Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria al Señor. Santo, santo, santo. No, mire, eso es bonito cuando Dios la sangre ve, pero no tengo el coro. ¿Cuál es ese? ¿El buen número es? 77. Sí, vamos cantando. Ese cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Mi Redentor murió en la cruz y le reciba. Mira, tendrá luz. Por pecadores todo él pagó y sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. A los más malos él salvará, como promete así lo hará. En él confía, oh pecador. Vida eterna te da el Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Cuando Dios la sangre ve, En la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Amén, aleluya. Hay que practicarlo y aprenderlo para la próxima vez. Sí. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios para siempre. Seguimos adelante en este devocional en esta mañana para gloria y honra tuya, Señor. Bendito Dios. ¿Cuál más, hermano? Gloria a Dios. El 50 en la cruz, El 50. 3. 53. Okay. Hay poder en Jesús, dale. Me hirió el pecado, Me hirió el pecado, fui a Jesús. Mostréle mi dolor, perdido errante. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor en la cruz. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor Su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se saltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Gloria a Dios. En la cruz, Do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús
y siempre feliz con él seré. Amén. Gloria a Dios. Aquí mi parte. Amén. Gloria a Dios, poderoso Dios. Y mi hermana Marisol. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro amado hermano Jonás en esta mañana. Que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Hay poder en Jesús. Yo quiero antes darle una vueltecita. Alabado sea el Señor. Darle una vuelta a estos coros. Porque no nos podemos quedar sin saber esto. Amén. Porque las cadenas se rompen. Amén. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y Cristo da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de la batalla de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y Cristo da seguridad. Y Cristo da la libertad. Amén. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Gloria a Dios. Gritaron todos. Cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios. Gritaron todos. Cayeron los muros de Jericó. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Amén. Cristo mi roca, es el Cristo mi roca. Cristo mi roca, es Él, no me desampara. Cristo no me deja. Cristo mi roca, es Él. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, que eres el fundamento inconmovible. Alabado sea el Señor para siempre. En esta mañana vamos a entrar entonces así en desglosar. Alabado sea el Señor. La clase para hoy, la respuesta al Evangelio. Hay poder en Jesús para siempre. Damos gracias al Señor una vez más. Y vamos a ver la introducción. Dice, a las personas tímidas les puede resultar abrumador saludar a un extraño. La ansiedad que causa la timidez puede crear un muro que impida que la persona experimente el gozo de hacer una nueva amistad. Hoy es frecuente que en el mundo mantenga una posición opuesta a la iglesia, pero aún el Espíritu nos sigue llamando y dando poder para hablar de Cristo a los que están en Él. La superación de nuestro temor de ser rechazado y la manifestación continua del amor de Dios a través de nuestra vida nos puede producir un gran gozo cuando veamos vidas transformadas para siempre por su gracia. Amén. Amén. Así es. Esa introducción me ha sorprendido en esta mañana. Amén. Amén. Porque como Dios sabe todo, nos está hablando directamente. Amén. De cómo uno tiene que emplearse y de que a veces la timidez puede evitar que un alma sea salva. Amén. Y no puede evitar conocer a alguien. La timidez a veces, como dice aquí, puede ser un muro que nos impida seguir adelante. La timidez puede ser un muro, bendito sea el Señor, que no aísle de tener gozo y de ser libre. Amén. Pero hoy, bendito sea el Señor, como Dios nos habla, y por el amor continuo del Señor, la manifestación del amor de Dios continuo en nuestra vida, es la que nos ayuda para poder seguir adelante y hablarle de Cristo a otra persona. Amén. Para que otros sean transformados, para que también tengan la gracia de Dios. Amén. Para que sean libres como somos nosotros hoy. Amén. Por su gracia. El comentario bíblico, vamos a ver el primer tópico, el tópico 1, sinceros deseos de saber.
El tópico 2, una curiosidad intelectual. Esta clase me gusta mucho, suena muy bien. Y el tópico 3, la fe bien informada. Amén. Amén. Vamos entonces así a ir al libro de los Hechos. Vamos a tener la lectura en clase, el capítulo 17 del libro de los Hechos. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Amado hermano, capítulo 17 del libro de los Hechos. Amén. Amén. Vamos a leer todo el capítulo. Amén. Y luego vamos a ver los puntos, cada tópico, donde se desarrolla. ¿De acuerdo? Hay poder en eso. ¿Está de acuerdo? Amén. Si eso es lo que dice ahí, vamos a hacer. Gloria a Dios. Cuando esté listo con un amén, te pone de pie, vamos a leer. Amén. Aquí estoy en tu nombre, Jesús. Yo confío en ti y creo que la obra es tuya. El alboroto en Tesalónica. Pasando leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para gloria y honra suya, edificación nuestra en esta hora, pidiendo al Señor que nos dé entendimiento sobre su palabra. Dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos antes las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Dice Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas en distinción, amén, gracias, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Estoy en el verso 17. Y algunos filósofos
¿cómo es? Filósofos, de los epicureos y de los escoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quería decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Areopagita. El Areopagista. Paguita. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gracias, Padre, por tu bendita y santa palabra. Vamos a ver el desarrollo entonces de la clase, la respuesta al Evangelio. Aquí vemos muchísimos puntos. Amén. Toda la palabra es vida. Amén. Y eficaz. Es viva. Y es importante. Pero vemos unos puntos clave al nombre de Cristo Gloria, que nos da la lectura de hoy, la palabra que Dios nos ha traído, su palabra, enseñándonos cómo la gente, y como vamos a ir de abajo para arriba en esta ocasión, dice que en este lugar donde ellos llegaron, algunos se burlaban, pero al final lo que vemos aquí es que algunos le siguieron. Amén. Amén. Y dando prueba indubitable de que habían algunos que le siguieron, y aquí menciona a un par de personas, que fue a Dionisio el Areopagista, amén, y a esta mujer llamada Damaris,
y otros con ellos. O sea que aunque de toda manera, como dice la Escritura, la palabra de Dios son siempre viva y eficaz y más cortante que doble filo, y también que la palabra de Dios siempre van y hacen como Él le envía a quien Él le envía. Y la palabra de Dios se predica de toda manera porque alguien escucha y a alguien Dios abre el corazón para que su palabra entre. Como vimos en la clase pasada que abrió el corazón de Lidia, ¿te acuerdas? La vendedora de púrpura. Y la palabra entró en ella y dice ahí que fue salva a ella. Y ella insistió que fuera con ellos y lo llevó a su casa. Y en su casa dice que se bautizaron ella y toda su casa. O sea que todos ellos creyeron, se arrepintieron y se bautizaron al nombre de Cristo. Así que bien vale la pena siempre hablar la palabra de Dios, el evangelio de salvación. En el primer tópico, sinceros deseos de saber. Amén. Vemos analizando entonces la palabra que Pablo y Silas se enfrentaron en Tesalónica con una oposición fuerte. Que los creyentes de allí los enviaron a Berea, dice, protegidos por las tinieblas de la noche. Los sacaron de allí porque vimos que cuando ellos llegaron a aquel lugar, alabado sea el Señor, a donde primero llegaron, que estaban en Tesalónica, se levantaron aquellos opositores y tuviste que hicieron disturbio entre la gente para que ellos no siguieran predicando el evangelio, para que no le siguieran diciendo a la gente, porque allí en Tesalónica no recibieron, no quisieron creer, pero de todas maneras podemos ver, dice que Pablo acostumbraba y dice que se quedó 3 días con ellos, alabado sea el Señor para siempre, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Que era lo que él fue allí a introducir, la palabra de Dios, el evangelio de salvación, para que ellos también creyeran y fueran salvos. Él les fue a hablar, bendito de Jesucristo, del Cristo que había padecido y que también resucitó, y que como él resucitó, los que están en él también resucitan. Amén. No mueren, por eso ya tienen vida y vida en abundancia, tienen también la vida eterna. Y también porque la gente que viene a Cristo es transformada, no importa la situación, no importa qué es lo que le pasa. Cuando la gente viene a Cristo, el encuentro con Jesucristo hace que la gente sea transformado. Amén. Cuando uno viene a Cristo y le conoce y ve y entiende, es transformado la mente y los corazones. De manera que en el verso 17, verso 10, está hablando de estas cosas, de lo que Pablo dice. Inmediatamente dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Tú ves? Él estaba en Tesalónica, pero ellos lo que se enfurecieron, ¿ves? No tuvieron el entendimiento, no fue abierto para ellos. Ellos no entendieron y se enfurecieron, hicieron una trifulca, armaron un problema para que ellos no fueran predicando el evangelio, pero para que lo sacaran de allí, para que no se pudiera hacer. Pero la voluntad de Dios se impera siempre y se cumple. Dios sabía esto, sí, Dios conoce a todos y todos los lugares. Así que ahora ellos en Berea fueron a predicar y ellos dicen, ellos mismos, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica. Fueron más nobles, tú sabes, nobleza, tranquilo, paciente, pasivo, escucharon humildemente. Amén. Y por esto la palabra entró allí. De manera que, como vemos en el verso áureo, recibieron la palabra con solicitud. Y también volvemos a tocar el punto que ellos las escudriñaban cada día a ver si las cosas eran así. Fueron nobles y recibieron el mensaje que Pablo les fue a llevar allí en Berea. Allí descubrieron que aquellos que estaban en la sinagoga del lugar tenían un carácter más noble. Estaban dispuestos a dialogar sobre lo dicho por Pablo y escudriñaban las escrituras, bendito sea el Señor, para ver si estas cosas que estaba diciendo era la verdad, si estaban diciendo la verdad, puesto que estaban ansiosos por buscar la verdad. ¿Te das cuenta?
allí encontró cabida la palabra porque ellos ya de antemano estaban ansiosos por buscar la verdad. Y tú sabes que la Biblia nos dice en Juan, bendito sea el Señor, conoceréis, 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Así que esta gente estaban ansiosos buscando la verdad. Muchos judíos creyeron en Cristo, como también lo hicieron algunos de los gentiles, tantos hombres como mujeres. O sea que allí, los corazones de aquella gente, ellos querían conocer a Cristo, ellos querían conocer la verdad. Estas personas de Berea son ejemplo para aquellos que hacen para aquellos que hacen preguntas sinceras con respecto al Evangelio. Los cristianos deben escuchar de buen agrado sus preguntas y sentir el deseo de hablarle de hablar de las dudas que pueden surgir en medio de sus búsquedas. Para eso estamos dispuestos, amén. Y hay que escuchar a todos. Y hay que escuchar el que tiene una duda o el que hace preguntas. A veces, y no lo voy a decir por mí, pero lo voy a decir en general, a veces la gente nos exasperamos. Hay gente que no somos pacientes, no nos gusta que nos pregunten. O no nos gusta abundar, ¿entiendes? Pero hay personas que necesitan ser escuchadas, amén. Y que cuando ellos preguntan, necesitan escuchar una respuesta. ¿Ven? Y aquí vemos entonces que la respuesta y la búsqueda eran por la palabra, por la verdad. Y esta gente, ¿qué era lo que buscaban? La verdad. Ellos tenían un anhelo de conocer la verdad, de conocer a Cristo. Y Pablo fue para eso, para enseñarle. Y ellos allí estaban atentos. Él dice, de las dudas que puedan surgir en medio de sus búsquedas sinceras. En realidad las escrituras nos ordenan que nos preparemos para responder a preguntas acerca de nuestra fe. Hay que estar dispuesto, amén, para uno responder a otros las preguntas acerca de la fe. En Primera de Pedro 3, vamos a Primera de Pedro 3, 15 y 16, amén. Vamos a ver sobre esto para tener luz, para entender y aprender sobre estas cosas. Primera de Pedro 3, 15, 16. Alabado sea el Señor. Está ya en los últimos libros. Pedro, amén. Alabado sea, después de Hebreos, Santiago, está el libro de Primera de Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 3, verso 15 y 16. ¿Lo tiene? Con un amén leemos. Primera de Pedro, capítulo 3. Amén. Ok. Entonces estamos viendo que ellos querían saber acerca de la fe. Y aquí dice, si no santificad a Dios, ¿lo tienen? Primera de Pedro 3, verso 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Ven? Así que cuando la gente viene, como dice aquí, para hacer preguntas, para aclarar sus dudas, nosotros con sabia mansedumbre, santificados, dice, como dice aquí, para que nosotros presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? La fe en Jesucristo. Cuando alguien quiere saber y opinar, uno tiene que ser paciente. Amén. Uno tiene que ser agradable y no exasperarnos ni enojarnos. Amén. Porque el evangelio no es para contender, no es para discutir, es para aprender. ¿Verdad? Para que conozcamos la verdad y la verdad os haga libre. De manera que entonces, viendo aquí el consejo, como nos dice, para que no nos acusen, porque si es un cristiano, vamos a poner un ejemplo,
y viene a mí o a ti o va a otro que necesite saber algo y se va a enojar con él, lo va a acusar, ¿verdad? Porque va a decir, entonces, ¿qué es lo que tú enseñas? Si tú te enojas o tú discutes porque te preguntan, esa no es la razón ni la respuesta, sino que como dice aquí, con sabia mansedumbre, alabado sea el Señor, con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que tenemos. O sea, hay una sesión de personas. Todo el que quiera venga. Amén. Todo el que necesite saber, pregunte. Pues si preguntamos, aprendemos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles para contestar en la disciplina, en el amor de Dios. Así que, viendo entonces, dice, y los judíos incrédulos de Tesalónica supieron que Pablo estaba predicando en Berea y enviaron hasta allí para tratar de detenerlo. Ahora vemos que ellos vienen a oponerse, como tú puedes ver, porque se dieron cuenta, porque ¿qué vemos aquí? Que ellos ni tampoco querían aprender, pero no querían que nadie aprenda. Amén. Yo digo que esto es una aptitud egoísta, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta, tampoco querían que él fuera a llevar el evangelio hasta ellos. Y enviaron hasta allí para tratar de detenerlos. En el verso 13 de Hechos 17, donde se realiza la clase de hoy, y lo voy a releer, vemos entonces que aquí no está hablando también, en el verso 17, dice, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces esta gente que se levantó, amén, para venir a oponerse, para causar estrago, a causa de esto se prefirió sacar a Pablo de la ciudad, mientras que Silas y Timoteo se quedaron para discipular a los nuevos creyentes. Así que tú ves, Dios siempre también tiene un remanente. Porque el problema allí principal, por lo que veo en la clase, era con Pablo. Porque el bebé Pablo tenía denuedo y introducía la palabra y tenía la capacidad, porque déjame decirte que Pablo fue instruido, amén, en todo, y Pablo tenía varias ciudadanía, amén. Pablo era una persona bien docta, bien capacitada, tenía cierta capacidad, por eso era que Dios lo mandaba a él a diferentes lugares, pero él no lo mandaba a cualquier lugar, él lo mandaba, inclusive vemos en toda su travesía que él pide a César, pide que lo lleven a Roma, pide porque era que Dios ya lo había capacitado a él para ir a una persona específica. Es como que él le encomendó unas misiones especiales, vamos a decir así, amén. Porque ya Dios a él lo había cogido y lo había capacitado, aunque Pablo no lo sabía, pero Dios ya lo había cogido. Pero no vamos a irnos a la vida de Pablo, sino que vamos a seguir aquí. Pero es una observación para que entendamos qué era lo que pasaba aquí, amén, con ellos. Y viendo entonces que se quedaron allí Sila y Timoteo para discipular a los nuevos creyentes, que necesitaban aprender el evangelio y que lo doctrinaran, amén, para que fueran bautizados. En el verso 14 también sigue diciendo, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí, bendito sea el Señor, enseñando a los nuevos creyentes. Luego entonces dice, cuando Pablo llegó a Atenas, fíjate que él estaba en Berea, primero lo sacaron de Tesalónica y lo enviaron a Berea. Ya él hizo el trabajo en Berea, sí, allí se quedaron Timoteo y Sila enseñando a los que ya se convirtieron, a los que recibieron a Cristo. En Atenas ahora envió de vuelta a los que habían acompañado con el mensaje que Silas y Timoteo fueran allí para reunirse con él. A los que lo llevaron allí, él le mandó para atrás el mensaje a Silas y Timoteo, que vinieran también a trabajar aquí con él. En el verso 15, aquí lo dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Así que encargado de la respuesta del evangelio es que lo que vemos aquí debemos de extendernos, debemos de hablar, como vimos en la primera introducción, sin temor, amén, sin miedo,
Bendito sea el Señor, sin timidez. Debemos de ser capaz, porque el Espíritu mismo es que nos ayuda, de poder enseñar a otro y hablar el Evangelio para que otros conozcan la verdad. ¿Qué puede hacer usted con el fin de prepararse para responder a preguntas acerca de su fe? Una pregunta. ¿Qué tú puedes hacer para prepararte para responder a preguntas acerca de tu fe? ¿Qué tú puedes hacer para estar preparado para poder enseñar o decir a otro? Lo que dice ahí, estar manso y paciente, lo que nos recomienda. Sí, con sabia mansedumbre y escudriñar las escrituras, que es el texto áureo. Escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así, o sea, nutrirnos, aprender, estudiar la palabra, para que estemos capacitados para enseñar a otros sobre nuestra fe, aprender de lo que tenemos. ¿De qué manera los cristianos podemos hacer más fácil el que las personas nos hagan preguntas sinceras en cuanto a la verdad del Evangelio? O con la mansedumbre, con la manera que ellos vean, con nuestro comportamiento, con las acciones. Amén. Podemos ser que la gente se acerque a nosotros, pero si nosotros estamos así, todo como lejano y como ensoberbecido y creyéndonos la gran cosa, la gente no se va a acercar porque va a decir, a este no se le puede hablar. Pero de eso no se trata la verdad ni el Evangelio, ¿verdad? Sino de que seamos afables, mansos, tranquilos, agradables, que le causemos confianza a la gente para que no esté tímido de preguntar, para que se pueda acercar a nosotros, amén. Y podamos también decirle a otro y enseñarle la verdad sobre el Evangelio. Y que puedan encontrar lo que ellos buscan. Ellos que buscan la paz, buscan la tranquilidad, el gozo. Que ellos también puedan llegar al entendimiento pleno de la verdad para que sean libres como también nosotros. Así que vamos al tópico 2. Hay poder en Jesús, amén. El tópico 2 nos dice una curiosidad intelectual. ¿Ves? Como hay gente que está curioso de saber lo que pasa. Dice, mientras caminaba por Atenas, Pablo observó que aquella ciudad estaba repleta de ídolos. Eran bien idólatras. Hechos 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que en Atenas Pablo empezó a mirar y a caminar, a curiosidad, tú sabes, a buscar por aquí, como dice aquí, una curiosidad intelectual. Y se fue a los lugares, en aquellos lugares que hoy día, esos mismos lugares siguen, hay lugares así vigentes, que eran lugares como de histórico, de gente muy versada, de mucha lectura, que lea muchos libros, de que saben mucho de escultura y de todas esas cosas, ¿verdad? Gente así. Entonces Pablo se fue a caminar por Atenas, porque Atenas tú sabes que es una ciudad histórica, ¿verdad? Bendito, pero otro día hablamos de eso. Pablo observó que allí había muchos ídolos por donde quiera. Tenía muchos altares, cada uno tenía un ídolo diferente. El sol, la luna, las estrellas, aquello y lo otro, en fin. Dice, él solía usar, él solía usar lo que aprendía de la gente para relacionarse con ella en la plaza del mercado de la misma manera que se relacionaba con los judíos en la sinagoga. O sea, él se introducía, tú sabes, uno tiene que ser, ¿cómo se llama eso? Vamos a decir dispuesto, porque no tengo otra palabra ahora. Él se introducía entre la gente, pero él no iba a empujar a la gente con su manera. Él se introducía y observaba cómo eran, de qué ellos hablaban, ¿verdad? Y él se introdujo aquí mirando, y en Atenas se encontró con varios tipos de personas, en el verso 18. Y algunos filósofos, escucha la gente que había, filósofos, los epicureos, de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea que él se fue, ¿lo ves lo que te dije? Que eso era un lugar de gente filósofo, de escultores, ven, Atenas. Tú lo sabes porque tú estudiaste todo eso. Amén. Cuando estaba en la universidad. De manera que esas eran personas con este tipo de
de sabiduría que ellos tenían y de todas esas cosas, bendito sea el Señor, que ellos sabían. Los epicureos, dice, que enseñaban que el placer, escucha bien lo que ellos hacían, que el placer es el supremo fin de la existencia humana. Eso enseñaban, ¿quiénes? Los epicureos enseñaban eso, que el placer era el todo, el supremo fin de la existencia humana. Los estoicos, que enseñaban que las personas debían de ser gobernadas por la razón, oye, sosteniendo toda posición y toda emoción. Oiga eso. Los estoicos, que enseñaban que las personas deberían ser gobernados por la razón, sometiendo toda pasión y toda emoción y mostrándose indiferente, lo mismo que el placer que al dolor. Eso era lo que enseñaban ellos. Como no estaban seguros de lo que creía Pablo, porque Pablo, acuérdate que dice aquí el tópico, una curiosidad intelectual. Él fue a ver de qué se trataba, porque primero hay que conocer a la gente, ¿verdad? Conociendo qué era lo que ellos exponían, de qué se trataba lo que ellos decían, cuál era su punto de vista. Pablo se introdujo para conocer cuál era la capacidad intelectual de ellos, de qué se trataba, ¿verdad? Porque eso eran gente intelectual allí, en aquel tiempo, estudioso y así. De manera que, acuérdate que Pablo también fue enseñado a sí mismo, como ellos. Pero él quería ver su punto de vista. Entonces, dice, los que, alabado sea el Señor, el placer de lo que creía Pablo, lo llevaron ante el Areópago, que era el tribunal ateniense. El Areópago era el tribunal ateniense, para tratar de aclarar qué era eso que él estaba enseñando acerca de Jesús y la resurrección. Ahora ellos también quieren saber. ¿Tú ves que Pablo fue sabio? Él no iba a ir allí a introducirle, miren, hagan esto. No, él primero fue, curiosamente, y se mezcló con ellos, habló con ellos, escuchó lo que ellos tenían que decirle, los escuchó, descubrió qué era lo que ellos hacían, de qué se trataba. Y luego, claro, ellos querían saber ahora también qué era lo que Pablo, ¿verdad?, tenía, de qué era que Pablo hablaba, qué era eso que le enseñaba. Ese palabrero, como dijeron ellos, qué es lo que ese palabrero está diciendo. Ellos también tuvieron curiosidad y también lo llevaron a un lugar público para ver de qué se trataba todo esto. Así que en el verso 19 y 20, que ellos aquí le dijeron de lo que era Jesús y la resurrección, bendito sea el Señor, dice, y a otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le hicieron una pregunta a Pablo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Ves? Así como él quiso indrogar y se metió con ellos, indagarle sobre qué era lo que ellos creían, de qué se trataba su creencia. Él entonces sabiamente hizo esto para poder introducir allí el evangelio. Para poderle él también decir a ellos, amén, la verdad. Y le enseñó. En Atenas se encontró con varios tipos de personas. Los epicureos, estoy aquí arriba, gloria a Dios para siempre. Y todos ellos querían saber, amén, de qué se trataba también lo que decía Pablo. Lucas observa que a la gente que vivía en Atenas le encantaba hablar acerca de todas las novedades y modas. Escucha, en el verso 21, gloria a Dios, aquí vemos que dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, eran gente que lo que buscaba era un cambio todos los días. Aquí está refiriéndose a la moda, porque como tú sabrás, todos los días la moda cambia. Lo que ayer se usaba ya dije que ya no se usa. Y la gente que quiere hacer, como ellos, y todos los días buscando de que la moda, y siguiendo la moda.
De manera que la moda no solamente puede ser de ropa, sino en todo lo que se mueve es una moda. Hasta le hacen así a un dedo a una gente y ya otro le hace y lo repite y el otro lo repite y el otro lo repite y dice, no, ahora no se hace con el dedo así, se hace con el dedo así. Amén. Esos son los tiempos que vivimos ahora. De manera que aquí vemos entonces, aún hoy podemos encontrar personas que tienen una curiosidad intelectual, pero no están buscando respuesta, porque no reconocen que les falte nada en la vida. O sea, ellos están buscando algo nuevo y no se llenan nunca, pero no reconocen que tienen una necesidad, una falta, un vacío. ¿Ves? Nadie quiere reconocer esto. Pablo habló de lo que estaba viendo en Atenas, haciendo la observación de que era muy religioso. En el verso 23, en 22 y 23, habla de esto, donde dice que Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el que está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer es a quien yo anuncio. Así que ellos querían saber de qué se trataba lo que Pablo. Lo llevaron a ese lugar, los Areópagos, lo pusieron allí para que él le explicara, y él le explicó sencillamente que lo que él observaba después que habló con ellos y había conocido y anduvo por la ciudad y miró, ¿entiendes? Le dijo: yo observo que ustedes son muy religiosos. No fue a pelear con ellos allí. Ellos eran muy religiosos, está bien, porque eran ignorantes, no sabían la verdad. Pero ¿qué hizo él? Que fue a anunciarle el evangelio para que ellos lo conocieran así también. Entonces dice, gloria a Dios, se refirió a una inscripción que había visto en un altar que decía: al Dios no conocido. Estas palabras fueron la conexión que utilizó para hablar a los atenienses acerca del Dios que creó el mundo y todas las cosas a partir de un solo hombre. Ese en el verso 23 al 31, donde dice: alabado sea el Señor, porque pasando he mirado, y el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de mano humana, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha refijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque es omnipresente, amén, porque en él vivimos y nos movemos. Así dice, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que Dios, que creó todo y lo hizo a su imagen y semejanza, amén, y linaje suyo, y que por la sangre de Cristo, cuando el hombre viene a Cristo, lo que sucede es que esta sangre que dice aquí de un solo linaje es la sangre de Cristo, que es pura y sin mancha, amén, sin pecado. Esa sangre es la que nos hace nueva criatura. Cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos y conocemos la verdad del Evangelio, conocemos a Dios tal como es, amén. Es la que nos hace renacer. Entonces, que nacemos de nuevo ahora, ¿cómo? En una sangre limpia, pura y sin mancha, que es la de Cristo. Por eso es que tú oyes mucho: la sangre de Cristo tiene poder, amén. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. La sangre de Cristo es el linaje puro y sin mancha, que nos hace nueva criatura, que nacemos de nuevo. Y hizo una sangre pura para todo, porque nos hizo de su imagen y semejanza. Dios, ¿verdad? De él mismo nos creó, nos sacó, nos hizo, nos formó, y ahora ha dado a su hijo, se hizo hijo. Dios mismo se hizo hombre, nació como los hombres, se hizo Dios, se hizo Cristo, amén. Cristo es crucificado, cremado, amén. Es la esencia misma que él pagó para llamarse Jesucristo ahora, el Jesús, Hijo de Dios, Cristo, el Cristo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. De ahí sale el linaje puro y sin mancha, una sola sangre, amén. Es Dios, dice, ese Dios se encuentra por encima de todos los demás dioses
y envió a su Hijo para que todos los hombres, para que todos los humanos pudieran tener esperanza cuando se arrepintieran de sus pecados. Así que el arrepentimiento es la clave, para que nosotros naciendo de nuevo por medio de la sangre limpia y sin mancha en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice aquí, envió a su Hijo para que todos los humanos pudieran tener esperanza cuando se arrepienten de sus pecados. La resurrección de Jesús era la prueba de que el propósito de Dios se había cumplido. Amén. Así que como Él venció la muerte y resucitó, los que están en Él también tenemos esa herencia y resucitamos juntamente con Él. Amén. Por lo general, los griegos no aceptaban la idea de la resurrección de los muertos. Así que muchos de sus oyentes de aquel día rechazaron entre burla lo que Pablo había dicho. En el verso 32 vemos que entonces aquí dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Tú ves, se burlaban, digo, si nosotros vamos a venir a oírte hablar de eso otra vez. Alabado sea el Señor, de manera que muchos oyeron, amén, como vemos aquí. Sin embargo, hubo varios que llegaron al conocimiento del Señor por medio de su mensaje. Alabado sea el Señor. Estamos en el capítulo 17 de los Hechos y vamos a leer otra vez 33 y 34. Así Pablo, salió Pablo de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban, como vimos, Dionisio y Damaris. Así que vemos entonces que valió la pena, ¿verdad? El llegar hasta allí, atreverse a acercarse a aquella gente, a hablar con ellos, de toda aquella gente que había ahí. Estos que están aquí ahora que vemos creyeron, o sea que él anunció, le enseñó y algunos entendieron. Fue abierto el entendimiento y pudieron recibir la verdad y ser libre, porque entró en ellos la palabra e hizo la obra, porque fueron atentos, porque estuvieron allí, mientras que otros se burlaron, ellos estuvieron atentos y también llegaron al conocimiento del Señor por medio de su mensaje. No debemos dar por nulo el poder del Espíritu para atraer a la gente a Cristo. Amén. Porque no somos nosotros solo predicamos el Evangelio y la palabra sale y entra en la gente y el que quiere la recibe. Pero el Espíritu Santo es que pone en cada uno, el recibir la palabra, el entender. Dice entonces, por nulo el poder del Espíritu para entrar a la gente, para atraer a la gente a Cristo por medio del Evangelio. Pidamos a Dios que, alabado sea el Señor, manifieste la realidad del poder del Evangelio, obrando en nuestras vidas, amén, amén, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. El poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, el Consolador, que nos ayuda cada día. Para esto vamos a confirmarlo en 1 Corintios 2:5. Amén. 1 Corintios está después del libro de los Hechos, donde estamos hoy hablando la palabra de Dios. 1 Corintios, alabado sea el Señor para siempre, capítulo 2, verso 5. Amén. Está después del libro de los Hechos y de Romanos, un poquito más adelante de donde estamos ahora. Gloria al Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, aleluya, quien murió y resucitó. Con un amén leemos. Amén. 1 Corintios capítulo 2, verso 5, amén. Versa de la siguiente manera, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Así que buscando primero en Dios, creyendo y entendiendo en esta primera parte una curiosidad intelectual, este segundo tópico donde nos da introducido que nosotros debemos, primero la primera parte nos introdujo que nosotros debemos tener una mansedumbre, ¿verdad? Para introducir el Evangelio y escuchar las preguntas y contestarle a la gente por la palabra, amén. Ahora en esta parte hemos visto y aprendido, gloria al Señor para siempre, que también hay que introducirse y aunque uno vea a la gente que sea muy intelectual o lo que sea, uno, como Dios nos mueva y como Dios envió a Pablo y como Dios nos pone en los lugares, tenemos también que introducirnos con la gente, ver su punto de vista, hablar, amén. Y luego ellos también se interesan de lo que nosotros hablamos.
y ellos quieren saber. La gente siempre queremos saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Tenemos curiosidad por saber. Cuando ellos se llegan a nosotros para, alabado sea el Señor, saber, ahí entonces cuando aprovechamos nosotros para hablarle, no nuestras palabras, sino la palabra de Dios, que es la que hace sabio al sencillo y son las que abren el entendimiento por el Espíritu. ¿De qué manera se puede usted conectar con personas no cristianas para crear una atmósfera de conversación sincera acerca de las cosas espirituales? A ver, ¿qué aprendimos? ¿De qué manera tú puedes introducirte, amén, con otro para conversar, para crear una atmósfera agradable? Bendito sea Dios para siempre, amén. ¿Cuál sería la manera que con tú calma, con paciencia y calma, uh-huh. con la sabiduría que manda Jehová, con fe? Amén. Correcto. Conversando con ellos, uno no va a tener la persona al menos ni va a rechazarla, amén, sino que también, porque no hay asesión de personas, vamos a conversar con todos, porque a todos es enviado el evangelio. Como vemos aquí, algunos no creyeron, pero un remanente creyó, amén. Siempre habrán quienes se le abrirá el corazón. ¿Cómo saber si las personas están haciendo preguntas sinceras o si solo están tratando de satisfacer su curiosidad intelectual cuando le preguntan acerca de la fe en Cristo? Esas son preguntas bien personales, ¿ves? Pero ¿cómo nosotros sabemos? Bueno, ahí habla de que algunos se burlaban, diciéndole, oh sí, vamos a venir otra vez, tú sabes, con sarcasmo. Pero cuando una persona sinceramente quiere saber, el Espíritu mismo da testimonio, amén. Y uno puede entender de lo que se está hablando. Cuando una conversación sincera se plantea, uno se da cuenta, amén, por la manera de la introducción. La fe bien informada, el tópico 3 y último, amén, de esta clase en esta mañana, en el libro de los Hechos 18, 1 al 11. Ahora vamos a leer en el libro de los Hechos capítulo 18, del 1 al 11. Estábamos en el 17, vamos a ir al 18, del 1 al 11, y vamos a ver la fe bien informada. Y vamos a leer, bendito sea el Señor, vamos a dejar que tú leas, bendito sea el Señor para siempre, te ponga de pie por favor. Capítulo 18 de los Hechos, del 1 al 11. Amén. Si puede elevar un poco la voz para que nos entendamos mejor. Amén, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutió en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a todos los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se estuvo allí 1 año y 6 meses,
enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga más. Que Dios te bendiga. Amén. Hay poder en eso. De manera que la fe bien informada. Gloria a Dios para siempre. Este es el tercer tópico. Vemos entonces, dice, al marcharse de Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, opulenta ciudad que también estaba repleta de ídolos. En el capítulo 1, en el verso 1 de esta parte vemos, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y en esta ciudad, como vemos, estaba repleta de ídolos. Allí conoció a Aquilas y Priscila, un matrimonio de judíos que había ido allí procedente de Roma. Los tres tenían el mismo oficio, la fábrica de tiendas de campaña, porque Pablo tenía su trabajo, él hacía tiendas de campaña, amén. Y eso fue lo que hicieron juntos para ganarse la vida. Así que ese era su trabajo, ellos se ganaban la vida haciendo tiendas de campañas. Durante todo el tiempo que permaneció allí, todos los días de reposo, Pablo razonaba con la gente, tratando de convencerla de que Jesús era el Cristo. Lo que significa esto es, para que vayamos a este punto, Cristo significa, amén, el Salvador, amén. Que le habían anunciado de que había de venir un Cristo, amén. Uno que iba a pagar, lo que significa Cristo significa que iba a pagar, el que iba a pagar por ellos, el que lo iba a librar del pecado, había de venir. Entonces esta era la predicación, la fe de Pablo, le estaba anunciando a ellos, como esperamos ahora a Cristo que nos levante, a Jesucristo, porque ya es Jesucristo, ya se unificó, amén, ya él cumplió el mandato, ya él pagó y se hizo Cristo, lo que significa que fue crucificado en una muerte anatema para salvarnos. De manera que después que Sila y Timoteo llegaron a Corinto, Pablo se pasaba el tiempo predicando que Jesús era el Mesías, que significa el enviado, Mesías, amén, el Salvador enviado. De manera que, gloria al nombre del Señor, esto pasaba mientras Pablo estaba trabajando y haciendo las tiendas de campaña y todo esto, a la misma vez, él se ocupaba de siempre estarle hablando y declarando y leyéndole la escritura y predicándole del evangelio, predicándole sobre el Mesías, sobre el Cristo, sobre Jesús, sobre el Salvador del mundo. Y él siempre estaba hablándole, alabado sea el Señor, introduciéndole la palabra, de manera que ellos estaban atentos y escuchaban, bendito sea el Señor, lo que Pablo hablaba. De manera que dice aquí, Pablo se pasaba el tiempo, dice, hablándolo de que era el Mesías. Sin embargo, muchos de los judíos de Corinto rechazaron su mensaje y comenzaron a oponerle fuertemente. Bendito sea el Señor. En el verso 6 dice, gloria a Dios, pero oponiéndosele y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos de vuestra sangre, sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Como ellos no escucharon el mensaje, Pablo se sacudió, en la Biblia dice también, se sacudió su vestido aquí, bendito y le dijo, su sangre sea sobre su propia cabeza. Así que ya él le predicó de la salvación, le predicó de quién podía salvarlo, de quién era el Mesías, el Salvador, amén, de quién podía darle la resurrección de vida, y ellos no le creyeron. Lo que quiere decir que ya esa gente, si se pierden ya es porque quieren, como cuando uno le predica a la gente, no oye, no te hacen caso. Ya tú le hablaste la verdad, ya tú se la dijiste. Ya tú no eres culpable si ellos se pierden. Ellos son culpables de su propia sangre, o sea, de su vida. La sangre es la vida. Ellos son culpables de su propia muerte. Ellos son culpables de perderse. Porque ellos no hicieron caso, ellos se les llevó el mensaje y no lo escucharon. Así que Pablo se sacude, estoy limpio, no soy culpable. Amén. Ustedes son culpables de su muerte, ustedes son culpables de su sangre sea sobre su cabeza. Su muerte la carguen ustedes. De manera que ya habiendo predicado, enseñándole a ellos, muchos no creyeron y lo que hicieron fue oponérsele, bendito sea el Señor, pero él dice, había cumplido su responsabilidad de presentarle el evangelio. Ya él le dijo la verdad, como por ejemplo, gloria a Dios, para la gloria de Dios lo voy a decir, ya que nada más estamos nosotros aquí en esta mañana, amén. Cuando yo predico, que tú ves y predico, no es al aire, amén.
hay un receptor escuchando. Amén. Y alguien cree, alguien va a creer, pero el que no crea, ya no, su sangre no es sobre mi cabeza. Yo hice mi trabajo, amén, como mensajero, como atalaya de Dios. Ya yo le dije la verdad, le prediqué la verdad y le dije, le introduje ya todo. Si ellos no creen, amén, ya es su culpa, que ellos se pierdan, es sobre ellos. Yo estoy limpia, amén, porque ya yo hice el trabajo. Oigan o dejen de escuchar. Ellos mismos serían dice, los responsables del juicio que sería sobre ellos, y no él, dice, y no él, puesto que había tomado la decisión consciente de rechazar el evangelio. En cambio, Pablo predicaría a los gentiles. Como ellos no quisieron, Pablo se fue de ahí, se sacudió el polvo y se fue a otro sitio. Ya él le predicó a ellos. Así que, bendito sea el Señor para siempre. Sigue diciendo, en cambio, Pablo predicaba a los gentiles. Dios le dio a Pablo un ministerio fructífero en Corinto. Un genial llamado Justo le abrió su casa para que la usara en la proclamación del evangelio. Qué maravilloso cuando se abre la puerta, cuando se abre nuestra casa para predicar el evangelio. Amén. Así que este hombre abrió su casa para que Pablo predicara allí el evangelio. En el verso 7 dice, hay poder en Jesús. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Así que allí Pablo fue, mira donde Dios lo ubicó, puso a una persona que abrió las puertas para que se predicara el evangelio. Uno de los dirigentes de la sinagoga, llamado Crispo, dice, y con él dice, uno de los dirigentes de la sinagoga, llamado Crispo, y con él su casa, estaban también entre los muchos corintios que creyeron y fueron bautizados. Oye esto, Jonás, oye, amado hermano, ¿cómo pasó esto aquí? Que habiendo estado ellos allí predicando, uno de la sinagoga, un dirigente, uno que era importante en la sinagoga, creyó, y su casa también creyó con él. Mira qué cosa tan terrible. Y fueron bautizados. Así que ese también, la palabra, estando ahí vecino, estaba entre ellos, se fue a oír entre ellos y quedó impactado y fue alcanzado. Amén. Por la palabra, y creyó él y su casa y fueron bautizados. Así que sigue diciendo, de la misma manera que tantos judíos habían tomado una decisión consciente de rechazar el evangelio, muchos otros tomaban la firme decisión de creer en Jesús. Así que unos no creían, como tú puedes ver, y consciente, o sea que ellos lo hacían consciente, no era que no, ellos estaban conscientes, ya se les había explicado, ya ellos lo habían escuchado y sabían lo que era. No es como que ellos eran ignorantes, y ellos lo sabían y no lo quisieron. Pero los que quisieron fueron firmes en su decisión y aceptaron a Cristo. Pablo solo era un hombre al que Dios estaba usando, era humano como todos nosotros. Amén. Así que él solo era una persona que Dios usa, amén, para que predique el evangelio. Al nombre de Cristo, Gloria. Hay poder en Jesús, amén. Es posible que se preguntaran cuánto tardaría en sufrir de nuevo la oposición de sus enemigos. El Señor le habló en una visión. En una visión le habló a Pablo diciendo, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ahí Dios le confirmó a Pablo, amén, que no tema, no tuviera temor de predicar, que predicara sin miedo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Santo. Gracias, Padre. Así que no tememos, vamos a predicar el evangelio, amén. Porque Dios está con nosotros y Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. Al nombre de Cristo. Gloria, digo amén. El Señor le había hablado en visión, no debía seguir su ministerio en aquella ciudad. Dios estaba con él y no sufriría ningún daño, porque muchas personas de la ciudad creían. Pablo se tomó muy en serio el
aliento de que el Señor le estaba dando. Así que Dios lo alentó. Qué chévere cuando el Señor viene y te da palmadita y te abraza y te dice, ven mi amor, yo estoy contigo, yo te cuido, no temas, no tenga temor. Amén. Qué bueno es saber que uno está respaldado. Y me gusta esta palabra que dice aliento. Dios le trajo aliento para que él no, porque se debilita, no es fácil. Él solo contra una multitud, Jonás. Pero Dios le vino con él, no, tranquilo, habla sin miedo, que yo estoy aquí contigo. Qué bueno es saber que no estamos solos, amén. Amén. Qué bueno es saber que el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo en nuestro guía. Lo puedo sentir, gloria, santo, santo, en esta hora. Y permaneció en Corinto durante 1 año y medio, predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios a todos los que creían. Amén. Porque como vimos que Pablo y Silas y Timoteo se quedaron dándole doctrina a otro, así es que hay que hacer, amén. No solo es que crean, también hay que darle aliento, acompañarlo, enseñarlo. El Señor quiere aconsejar a los cristianos de hoy que no permitamos que el temor nos impida presentar el Evangelio. Él no nos promete que nuestro esfuerzo siempre producirá tantos frutos como nosotros queríamos, ni tampoco que no sufriremos hostilidades y problemas. En cambio, sí nos promete estar con nosotros y recompensar nuestra fidelidad a su servicio. Amén, qué lindo. Que nunca, dice, que nuestra fe nos ayude a vencer nuestros temores para que podamos proclamar el Evangelio con toda confianza y seguridad. Amén. Tenemos la fe, creemos en el Señor. Jehová está conmigo como poderoso gigante, está contigo, está con nosotros, amén. Él nos ayuda, Él que está con nosotros y nos dice, no temamos, que yo estoy con ustedes, amén, no están solos. Bendito sea el Señor para siempre. Y el remanente vale la pena, amén. Bendito sea el Señor, porque bendito sea Dios. Él dice que 2 son más que 1. Y bendito donde hay 2 en su nombre o 3, allí Él está. Así que damos gracias al Señor en esta hora. Bendito sea el Señor porque Él está en control. Estamos firmes. Creemos y sabemos que la obra es suya y que Él nos ha llamado, alabado, y por eso estamos aquí en esta hora. ¿Cómo reaccionaría usted ante el rechazo de los que no aceptan el testimonio cristiano? Vemos aquí que Pablo, vimos 2 cosas. Primero, que él le predicó a mucha gente y que muchos no creyeron, pero los que creyeron estaban firmes. ¿Cómo estaban los que creyeron? Firmes. Firmes. Así que al final sí vale la pena, amén, y saber que no estamos solos, que Dios nos alienta y que Él está con nosotros, que Él siempre nos defiende, porque Él tiene mucho pueblo. Además de los ángeles que nos rodean, amén. También cuando Él dice mucho pueblo, es mucha gente que también conoce la verdad, amén. A veces, Jonás, uno está encerrado en un lugar y uno cree que nada más uno que lo sabe. Pero alrededor nuestro hay mucha gente que conoce la verdad, amén. Eso es lo que creo en el Señor. Lo que pasa es que uno es el que se encierra, pero hay que salir, hay que seguir, hay que buscar y hay que seguir adelante firme. Si usted no logra ganar a alguien para el Señor, debería esto hacer que disminuya su esfuerzo por proclamar el Evangelio. ¿Qué tú dices? Si tú crees que no, que tú predicas y no, nadie creyó. Por ejemplo, a veces yo predico los mensajes y yo no veo que nadie levanta la mano o viene, o nadie me llama para recibir a Cristo. ¿Esto debe de decirme a mí que me desactive, que no siga predicando? No, Dios que tiene la potestad de todo. Amén. Gloria al Señor. Dios que te dice qué hacer. Exacto, ¿no? Y que Dios es que toca los corazones. O sea, uno hace el mensaje como Pablo hizo, como vimos, que él predicó y aquella gente no creyó. ¿Y qué hizo? Él se sacudió y dijo, bueno, ya yo le prediqué, su sangre sea sobre su cabeza. Yo soy libre, limpio estoy. Igual vemos aquí al final que dice que entonces se fue a ese lugar con este hombre que le abrió sus puertas, el hombre llamado Justo. ¿Y qué pasó allí? Al lado de la sinagoga. Allí él estaba en esa casa humilde ahí predicando a todo el que venía. ¿Qué pasó? Que inclusive uno de los de la sinagoga, un grande de ellos, Crispo, creyó él y toda su casa. Y dice que se bautizaron, o sea que ellos creyeron y siguieron oyendo ahí, se arrepintieron y siguieron siendo preparados hasta ser bautizados. Así que siempre vale la pena, aun cuando uno no ve, pero Dios, como tú dijiste,
está en control y Él es el que conoce todo. Así que damos gracias al Señor en esta hora. Esta clase ha sido muy edificante para mí, espero que también para ti, amén. Y que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido en esta hora, a otros que también están en necesidad, y que aprendamos todo lo que nos enseñó la palabra en esta mañana, de que tengamos la capacidad de no tener timidez, de acercarnos a la gente, saludarlo con amabilidad, saludarlo normal, conversar de ellos, cuál es su posición, conocerle, ¿ves? Y que ellos nos conozcan a nosotros también cuál es la de nosotros, cuál es la diferencia, y que el que va a hacer la obra, como tú dijiste, es Dios, amén. El Señor es que va a abrir el corazón de la gente para cuando tú les pongas tu parte, tu fe, tu conducta y lo que tienes sea llevado a ellos y entre en ellos, ellos sean libres. Entonces cuando la obra es hecha y son transformados, amén. Así que una vez más damos gracias en esta mañana. La respuesta al Evangelio la hemos obtenido, la fe y la persistencia. Amén. En esta mañana yo entiendo que hemos aprendido a tener fe, persistencia, firmeza. Amén. Delicadeza, como vimos que hay que tener en Primera de Pedro. Amén. Que tenemos que ir con mansedumbre a la gente, introducirnos, hablarle, acercarnos sin miedo, conociendo que el Señor está con nosotros, que no temamos, sino que sigamos adelante. Padre, en esta hora te damos gracias. Mira que nos vamos a despedir en esta hora una vez más, bendito de este momento, no de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordando que estemos en paz con todo y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dejando las almas en las manos del Señor, el remanente, aunque no esté aquí en esta mañana, pero están inscritos en el número, que la misericordia de Dios lo alcance, que Dios lo inquiete, lo mueva, que impacte en ellos, que los ayude y que se lleguen a nosotros y que nos juntemos a una, que seamos uno en Cristo. Alabado sea el Señor hasta que Él nos levante, hasta su venida. Bendito Dios para siempre, que nos pueda santificar, transformar, que su Espíritu Santo nos guíe a su preciosa paz, y el gozo que nos dio podamos expresarlo y compartirlo, alcanzando así para Cristo las almas. Amén. Damos gracias, recordando que estemos en paz con todo y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Saludaos en óculo santo. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Amén. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Dios te bendiga. Amén. Amén. En cada corazón. Amén. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar la sed del corazón. Amén. La paz de Dios sea con todos. Amén.